Buenas tardes, los invito a otra clase más, o conferencia, o charla, conversación, ¿cómo más lo podría llamar? Coloquio, acerca de emociones humanas y naturaleza humana. La de hoy vendría a ser la continuación temática, o lógica, de la conversación pasada, donde estábamos hablando de teoría de las emociones. Bien, dentro de este mapa que yo les mostré acerca de teoría de las emociones, hay una particularidad enorme porque tiene que ver con toda la vida humana y es la particularidad de la angustia. Yo sé que este es un tema muy sensible para muchísima gente y por lo tanto me gustaría al menos reflexionarlo, en parte para quitarle parte de su peligrosidad, pero también para explicar cuál es el origen y sobre todo, espero poder ser de utilidad en ello, cómo disminuirlo, cómo poder manejarlo, cómo enfrentar un tema como este que en la historia humana ha sido tan dramáticamente importante. Veamos, yo recuerdo haberles contado en la conversación pasada que había cierta polaridad de las emociones. Y si había esta cierta polaridad de las emociones, uno de estos polos de las emociones y que se oponían entre sí era el del miedo versus la alegría. Recuerden que les contaba que una de las maneras de administrar el miedo es lograr reírse de aquello que te da miedo. Pues bien, dentro de este componente del miedo, con algunos otros elementos que la enturbian y que lo transforman en algo mucho más abarcativo, vamos a situar la angustia. Y recuerden que estos esquemas, siempre digo, solo son explicativos, no pretenden ser una lógica científica ni nada parecido, por ahora. Ahora bien, la angustia parece ser uno de los males psíquicos más frecuentes en los seres humanos. Y muchas personas suelen confundirla con el miedo. Entonces permítanme mostrarles algunas diferencias básicas entre la angustia y el miedo y que es parte de lo que nos toca muchas veces encontrar en la práctica clínica o incluso en las conversaciones con muchos semejantes nuestros. Primero, el miedo es, por así decirlo, un temor, ¿cómo lo voy a llamar? Un temor concreto. Mientras que la angustia es si fuera un temor, por lo menos es una desazón, una opresión difusa. Aquí voy a empezar las distinciones. Primero, pensemos, para hacer bien esta distinción, cómo surge el concepto, la palabra misma de angustia. Bueno, en latín, angustia significa apretura, estrechez. Se fijan que tiene que ver con la opresión precordial, con que se nos aprieta la guatita y una cantidad de cosas incluso somáticas. Bueno, el hecho de la angustia podría incluso derivar en palabras como aflicción, que significa sentirse golpeado, o apuro, tener un apuro, o un apremio, que significa tener una urgencia o falta de tiempo. Cuando nosotros apretamos el caudal de un líquido, este fluye más rápido. Entonces también la idea de nerviosismo acelerado está dentro de la angustia. Bueno, veamos. Si el miedo es un temor concreto y la angustia es una desazón difusa, entonces lo principal es que en el temor concreto hay una amenaza visible. Es decir, un león que nos topemos en la calle nos da miedo, no nos da angustia. La angustia, en cambio, no tiene una amenaza concreta, por eso es difusa. Y como es difusa, también cuesta más erradicarla, porque en realidad la angustia no sabe lo que teme. La angustia no conoce la causa de su desazón. La angustia es una sensación de debilitamiento psíquico frente a las circunstancias, como si se sintiera general, completamente amenazada, sin poder precisar cuál es la amenaza. Se fijan precisamente que por ese carácter de vago, por ese carácter de incierto, de indefinido, es que el síndrome angustioso termina siendo una entidad llena de múltiples, en realidad, manifestaciones, como si fuera un monstruo de 1000 rostros. Y por eso, en cambio, el miedo es tan fácil de administrar. Basta con suprimir la amenaza o basta con aumentar la fuerza para sentirse capaz de enfrentar la amenaza. Si uno lo pensara en términos concretos, casi novelísticos, todos los héroes sienten miedo y vencen el miedo triunfando sobre la amenaza. Los héroes no sienten angustia,
Por lo menos eso es lo que dice la literatura. Bueno, nunca he conocido a un héroe, así que estos son solo lecturas. Pero puede haber otras sensaciones más y muy importantes en la angustia. La angustia se siente enormemente somática, es decir, corporal. En cambio, el miedo es definitivamente mental. Me refiero al hecho de que uno percibe una amenaza y eso te hace sentir miedo. En cambio, en la angustia, uno siente que el cuerpo está amenazado. El cuerpo es el que se descompagina. El cuerpo es el que parece salirse de su modus operandi, de su manera de actuar habitual, y se descompensa. En el miedo no hay descompensación. En el miedo lo que hay es concentración de una sensación, por ejemplo, ganas de huir, o en algunos casos incluso de contraatacar. El miedo incluso mueve a una forma de acción que en última instancia paraliza. Es bien interesante porque si yo anticipo en esa acción el riesgo y estimo que el riesgo es superior a mis fuerzas, me paralizo. Pero todo eso sigue siendo un proceso mental, casi de análisis instantáneo de la situación. En cambio, en la angustia no hay este análisis mental, hay una especie de inferioridad somática ante las situaciones, descoordinación corporal ante lo que nos rodea. Es como si el miedo le temiera a una amenaza y la angustia al destino. Y es tremenda la diferencia, porque las amenazas las conozco y las puedo, en cierta manera, controlar o conculcar. El destino parece ser un sino o una fatalidad que muchas veces nos desborda sin que siquiera logremos entenderlo porque nos sentimos crónicamente sometidos a esa fuerza superior a nosotros. Se fijan que aquí, cuando hablo de la angustia, los términos son un poco más literarios, son un poco más amplios, porque efectivamente la angustia parece ser una condición humana generalizada. En cambio, el miedo es una situación focal que ocurre en momentos determinados de amenazas presentes. Por lo tanto, yo podría por ahora sacar el miedo de aquí y dejar la angustia como nuestra oscura vedette de la tarde o de la clase y ver qué elementos hay en esta angustia que nos permitan reconocerla y administrarla. Primero, no confundan, por favor, angustia con ansiedad. Miren, ¿saben qué? Esta es la parte hermosa de haber estudiado algo de psicología, porque me permite por lo menos entender las reacciones humanas, entender un montón de las cosas que los humanos hacemos y me da una perspectiva. Y esa perspectiva me permite por lo menos a veces saber cómo administrarlo o cómo manejarlo. Miren, la ansiedad de partida tiene dos vertientes, una positiva y una negativa, que casi nunca se tocan. Hay una ansiedad que tiene que ver con el descontrol. Y otra parte de la ansiedad que tiene que ver con el anhelo. Me explico. En el descontrol, por ansiedad, lo que hay es una conducta repetitiva y casi ritual que no resuelve problema alguno, pero que no puedo evitar hacer como si fuera compulsiva. Por ejemplo, alguien puede comer por ansiedad, o beber por ansiedad, o consumir o comprar por ansiedad. En cambio, la ansiedad como anhelo tiene otra manera de ser. Se lo podría mostrar aquí. Miren, a ver si se escucha. Yo no sé si el video nos permitirá hacerlo, pero les quiero mostrar la ansiedad como anhelo, como gana de, como algo que imperiosamente deseo que venga y que se produzca. Por lo tanto, hay una parte de la ansiedad que es una anticipación del porvenir y una anticipación gozosa de ese porvenir. Por ejemplo, cuando siento esta ansiedad, que podría ser incluso parte del síndrome amoroso, lo que experimento es la gana de que el ser amado aparezca. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos.
¿Se fijan que allí lo que el protagonista está diciendo es que la ansiedad consiste en tengo tanto anhelo de verte, tanta gana de estar contigo? Por lo tanto, en ese sentido, esa forma de ansiedad es la anticipación de un placer o de un goce, no la suposición de una amenaza o el dolor adelantado de un daño. Todo lo contrario. Esa es la versión positiva de la ansiedad. En cambio, el descontrol, la inestabilidad, miren, es como pasa en inglés. Uno podría hablar de la ansiedad o del ansioso en inglés como alguien que está uneasy, que está incómodo, inquieto consigo mismo, a diferencia del que se siente, por ejemplo, eager, ganoso, con deseos de, ansioso en el sentido de esperando que algo positivo ocurra. No siempre los idiomas permiten esas distinciones. Bueno, esta ansiedad positiva la tenemos que dejar de lado si lo que queremos es considerar este temor frente al destino. Pero yo seguiría recomendándole a todo el mundo que no tengan desconfianza de sentir ansiedad por las cosas que les gustan. Porque en el fondo es mantener viva la gana. Equivale a seguir deseando. Y el deseo es uno de los motores que incluso te pueden sacar de la angustia. Volviendo acá, la ansiedad es un descontrol y también tiene una componente fuertemente motriz. Es decir, la ansiedad te lleva a moverte. Te lleva a moverte de diversas maneras. Y en ese moverte de diversas maneras, lo que hay es las conductas que son repetitivas y que resultan improductivas. Enorme pérdida de energía, tremendo desgaste de la persona y al mismo tiempo una sensación de esterilidad de nuestra acción. Sentimos que hacemos muchas cosas pero que nada se resuelve porque eran comportamientos automáticos generados por la ansiedad y en ese caso más aumenta nuestra sensación incluso de fracaso. Porque la ansiedad así vivida, al final, es un ritual de fracasar en el alivio de los síntomas. Hago cosas, pero esas cosas no conducen a nada. Es más, me empeoran. O me deterioran la silueta que no quiero deteriorar, o la salud que no quiero empeorar, o las relaciones con otros que no quiero dañar. En cualquiera de esos casos, la ansiedad es, por supuesto, un comportamiento enormemente desadaptativo. Hay bastante más que decir en la angustia. Y lo complicado del tema es que esta especie de fatalismo frente al destino, por decirlo así, puede organizarse de manera crónica. Miren, ¿qué quiero decir con crónica? Es decir, que se instale como un síntoma que está allí y que yo empiezo a considerar equivocadamente como parte de mi manera de ser. Yo soy así. Y sin embargo no es eso. En la angustia lo que hay, aparte de que se vuelva crónica, es una sensación básica de carencia del propio yo, lo voy a poner así, pero en realidad muchas carencias juntas. La carencia de fuerza, la carencia de seguridad. Un ejemplo dramático y más contemporáneo de eso, que probablemente la gente va a entender, es que al adicto al cual de pronto se le ha acabado la droga y que no ha podido reemplazarla, le viene una angustia enorme. De ahí viene la idea de este es un angustiado. Un angustiado es un adicto ya muy dependiente de la droga que siente esta angustia verdaderamente existencial que se acompaña de desesperación. Bueno, la angustia es eso, una forma existencial de la desesperación, no solo por la carencia de una droga, que es solo un ejemplo, sino que hay carencias más hondas y más básicas. Crónica significa que permanece en el tiempo. De carencia significa que hay falta, pero hay más elementos dolorosos en la angustia. Hay una sensación enorme de impotencia. Impotencia en el sentido de que no puedo manejar aquello contra lo cual lidié en algún momento y ya no lo hago. De hecho, ya no lo hago. La angustia es el fracaso de mi batalla contra esa amenaza difusa que además no podía definir. Tal vez precisamente porque no podía definir a esa amenaza, es que me siento impotente porque no puedo derrotarla. Fíjense que aquí hay un círculo vicioso, literalmente. Y entonces no es casual que como ejemplo haya utilizado la drogadicción, que es sinónimo de vicio. Vicio, costumbre que finalmente termina por dañarte. En ese sentido, lo crónico, lo carente,
y lo impotente de la angustia tienen que ver con la minusvalía, con la indefensión, con la pequeñez del ser humano. Y hay por lo menos 3 fuentes de angustia. ¿A qué edad comienza? Hay una distinción que precisamente se podría hacer aquí. Como la angustia no es intelectual, sino que es difusa, somático-corporal, y el miedo, en cambio, es más la evaluación de un riesgo, se podría decir que los niños no sienten miedo, lo que sienten es angustia. Y que en ese caso, la angustia puede ser básica, es decir, desde nacimiento. A medida que los temores van encontrando amenazas concretas, pasan de angustia a miedo, y en ese sentido se pueden hasta administrar, enfrentar o huir de ellos. Y en ese caso se deja de ser niño al dejar de angustiarse y temer, porque temer es un acto adulto. Miren qué curioso. Temer es un acto adulto de evaluación del riesgo. Angustiarse es un acto infantil o infantilizado en un adulto que no está teniendo el repertorio para manejarse ante la realidad. Hay algunas fuentes de la angustia. Cuidado con las palabras que estoy usando. Cuando yo digo fuentes de la angustia, no estoy queriendo decir causas de la angustia, porque esto, insisto, no es una descripción científica. Aquí hay diferentes fuentes en el sentido de abrevaderos disímiles, de los cuales yo pueda sacar a veces aquello que haga falta. Por ejemplo, hay una primera angustia que pudiéramos llamar angustia vital. Le pongo ese nombre. ¿A qué se refiere esto? A la primera angustia, a la primera sensación de impotencia o de discapacidad frente a la vida. Para algunos equivale al trauma del nacimiento. Para otros equivale por lo menos a la sensación de separatividad con respecto al cuerpo de la madre. O por lo menos a la salida del útero materno. Es muy interesante esa alusión, porque en realidad no es una etiología médica, pero es una alusión muy clara, muy metafórica, con una metáfora muy ilustrativa, porque precisamente aquel que siente angustia vital frente a la sensación de separación del mundo, es que siente que ha sido arrojado a un mundo cuyas variables no controla, ante el cual se siente impotente y donde es el más dependiente de los seres humanos. No solo es el más dependiente de los seres humanos. Los humanos somos el más dependiente de las criaturas animales. Es decir, los demás animales, a los pocos segundos, minutos, días o semanas de haber nacido, comienzan a ser autovalentes. Nosotros, en cambio, pasamos años antes de verdaderamente ser valentes. Y en ese sentido, como nuestro aprendizaje es tan lento y largo, el período de nuestra angustia vital es un riesgo sostenido durante toda la infancia. Miren qué tremendo tema, porque entonces la verdadera labor de los padres es transmitirle confianza básica a sus hijos. Confianza básica, que es lo contrario de esa angustia básica. Y digo básica porque está en la base. Está en lo primero que un ser humano comienza a sentir. Antes de tener palabras, antes de tener lenguaje, tiene sensaciones. Tiene sensaciones de inferioridad o de superioridad, de fuerza o de debilidad, de expansión o de contracción. Y en la angustia lo que hay es una sensación de contracción, como si uno, y aquí vuelvo a la primera metáfora, como si uno quisiera contraerse para volver a ocupar el vientre materno, como si uno quisiera refugiarse en aquel paraíso otrora perdido, en el cual no tomábamos decisiones, no existíamos más que para latir y teníamos el alimento, la temperatura y el transporte asegurados, una especie de solemne beatitud biológica, que por supuesto es imposible de conseguir, pero eso no significa que no esté en la fantasía de quien tiene angustia vital la sensación de querer renunciar al mundo para recuperar ese estado anterior. Ese es el síntoma peligroso, en el sentido porque puede producir hasta una regresión. Fíjense cómo las palabras psicológicas empiezan aquí a aparecer con sentido. Esto de regresión que tiene que ver con volver atrás. Muchas veces es una forma de la angustia vital y que tiene que ver entonces con lo que, como lo llamé, la separatividad. Así que aquí voy a hablar de la separación, que literalmente es una separación corporal. Con lo cual volvemos a lo de antes, que la angustia es sin duda somática, visceral. La angustia no es mental exactamente como si lo es el temor, el miedo. La angustia es somática y corporal, por eso es irracional. Y como es irracional,
es invulnerable, es renuente, es impermeable al diálogo racional. No puedes solo conversar su angustia con un angustiado, porque los síntomas corporales no son administrados por él, no son voluntarios. Por lo tanto, el nivel de diálogo terapéutico o clínico que se haga tiene que estar en muy otra altura u hondura, más bien. Ya veremos eso. Hay una segunda forma de angustia que produce otro tipo de síntomas. Y claro, fíjense cómo aquí se empieza a ampliar la noción de cultura humana y de nuestra relación con la civilización. Hay una angustia que pudiéramos llamar existencial. También es raro decirlo así, ¿eh? Yo solo estoy separando los conceptos. Pero existencial en este caso es más amplio que vital, porque lo vital tiene que ver con las funciones vitales, por ejemplo. Tiene que ver con lo corporal, es más somático, más de la biología. En cambio, existencia tiene que ver más con nuestro existir en el mundo, con nuestro estar insertos en la cultura. Por lo tanto, esto tiene que ver con el humano en relación casi a su núcleo familiar. Esto tiene que ver con el humano en relación a su cultura y a su civilización. Aquí está el sujeto, aquí está la persona. Son diferencias enormes. Ahora, ¿qué pasa con la angustia existencial? ¿Cuál sería su origen? ¿Qué plantean algunos? Incluso uno de mis favoritos, Erich Fromm, hablaba algo de esto. Se dice que el ser humano tiene algunos mitos. Muchas de las religiones tienen un mito muy parecido. La de que el ser humano vivía en armonía con el universo y después perdió esa armonía. Algunos lo llaman el mito del paraíso perdido, ¿no? O de la expulsión del paraíso. Bueno, ese mito o esa leyenda está en prácticamente todas las religiones, lo que no es casual porque probablemente tenga que ver con la separación corporal. O sea, a lo mejor el primer paraíso que claramente perdimos fue el paraíso biológico que era el vientre materno. Pero algunos dicen que sí, que hubo una sensación o una época de armonía con la naturaleza, armonía que nosotros los humanos rompimos por haber probado, algunos dicen, del árbol del bien y del mal o del árbol de la ciencia, básicamente por haber desarrollado nuestro lenguaje y nuestro conocimiento, lo que nos da una cantidad de herramientas, pero que también nos separa del resto de los animales. Y entonces yo ya no dialogo con la naturaleza, sino que intenté dominarla. Y en este dominio de la naturaleza, empezamos a encontrar fracasos, dolores, guerras, cultura, hambrunas, civilizaciones que se nos vienen encima y eso aumenta nuestra sensación de impotencia. Como si el ser humano se sintiera expulsado del paraíso y sin haber podido conseguir otro sitio a su propia escala humana para habitarlo con felicidad. Esa impotencia que ahora es existencial, que es más que impotencia, lo tarjo y digo, es un verdadero fatalismo, habitualmente produce esta segunda forma de angustia, una angustia masiva, en la cual todo el mundo se me aparece amenazante, aunque yo siga sin percibir cuál es la amenaza concreta, y todo yo me siento víctima de ese mundo amenazante. ¿Qué hacen las personas frente a esa angustia, a ese fatalismo existencial? Buscan respuestas más allá del mundo que entienden. Así surgen las religiones, así surgen los patriotismos, así surgen los fanatismos. Para muchas personas, estas entidades, religiones, patriotismos, fanatismos, son una forma de consuelo, son una forma de, ya que yo no puedo dominar el mundo, por lo menos puedo creer que hay otras entidades que lo dominan o que tienen un peso que los hace estable. Y por eso tanta importancia de la bandera, que para otros es solo un trapo, por ejemplo. Ahí puedes combinar, puedes compartir la manera de sentir. Porque en esta angustia existencial yo me entrego a poderes que sean más fuertes que yo. Y derivo mi supuesta fuerza, que es para compensar mi impotencia, de una potencia exterior. Por eso es que los fanáticos no son potentes, lo que son es prepotentes. Usan la fuerza antes de poseerla o dominarla. En ese sentido también, entonces, la angustia existencial vendría a ser una especie de fracaso absoluto de la capacidad de desarrollar un yo adulto que pueda administrar su propia vida. Y es la renuncia a la propia vida y a la propia capacidad adulta. Y por eso los religiosos fanáticos o los patriotas fanáticos son infantiles. Son infantiles en ese sentido. Lo que no significa que para otras personas
adultas, la religión o la creencia en la importancia de la tierra o del terruño pudieran ser creencias bastante afirmadoras, creencias que les den incluso una lógica a su propia vida. Se fijan que hay modos de vivir cualquier cosa. O lo vivo con locura o con cordura, o lo vivo con adultez o lo vivo con infantilismo, o lo vivo con entrega y renuncio a mí, o lo vivo con dominio de mí y solo comparto. Muchas posibilidades distintas. Pero la angustia así entendida tendría y tiene, de hecho, un tercer componente. Hay otra angustia, otra componente de la angustia, que es lo que pudiéramos llamar la angustia somática. ¿Y por qué la angustia somática? Porque en la angustia el cuerpo se independiza de nuestra voluntad. Es como si nosotros pasáramos a ser espectadores de lo que pasa con nuestro cuerpo. Como si nuestro cuerpo se llenara de síntomas, que en griego significa signo, señal, indicio, se llenara de síntomas y esos síntomas no los eligiéramos nosotros. Por eso, a muchos psicólogos y psiquiatras les interesa leer en los síntomas somáticos una especie de mensaje del interior del organismo. Y sí, tiene sentido. La interpretación de los síntomas equivale a buscar los símbolos de algo que pasa. Por ejemplo, si nosotros decíamos que la angustia tiene componentes corporales, nosotros sabemos que uno de esos componentes es la opresión precordial. Cuando sientes aquí la apretura, que te impide respirar bien, y sientes al mismo tiempo una taquicardia, corazón acelerado, o sientes que se te aprieta el estómago. Algunas de esas son clásicos de la sensación de miedo. A veces se te puede apretar tanto el estómago que pierdas control sobre tus intestinos. Y uno dice, bueno, alguien se puede defecar de miedo. Nadie se defeca de rabia o de curiosidad, pero sí de miedo. O sea, hay algunas emociones que están dentro del ámbito de la angustia que pueden llevar a manifestaciones corporales absolutamente inevitables. Y entonces la angustia va a tener síntomas mentales, la sensación de minusvalía, la sensación de irritabilidad, la falta de concentración. Va a tener componentes corporales como el nerviosismo, como la aceleración. Va a tener componentes respiratorios como el ahogo, la disnea o la apnea. Va a tener componentes digestivos, va a tener componentes hormonales, una cantidad de, que da lo mismo enumerarlas, son muchas, pero en cada una de ellas lo que yo siento es que las cosas me pasan sin que yo pueda elegirlas. Los psicólogos, los psicoanalistas y los psiquiatras, algunos de entre todos ellos, tienden a leer en ese conjunto de síntomas el símbolo del cual ese cuerpo esté hablando. Que es una lógica bastante esperanzadora, porque uno dice, bueno, si lo que a esta persona le fallan tanto son las piernas, da la impresión de que le temblaran las piernas, eso es miedo, por ejemplo. Yo sé que suena muy simplista, la interpretación es mucho más amplia que todo eso, pero nos da para pensar que en realidad podríamos enfrentar la angustia, incluso partiendo de esta base que dejé aquí abajo, lo somático. Ya vamos a ver cómo manejarlo. Paremos por un minuto antes de ver a la otra cara de la moneda, cómo nos administramos frente a este monstruo de mil rostros.